Hola, buenos días. Vamos a ver un nuevo tema. Em, Vamos a hablar de las habilidades del pensamiento y particularmente del proceso del pensamiento. Ya hablamos anteriormente de la evolución del cerebro y la evolución del pensamiento. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso de del pensamiento, ¿sí? Que es sumamente importante porque dijimos que nosotros, los humanos, somos animales superiores porque tenemos un raciocinio. Nuestro cerebro está más evolucionado que el resto de los seres vivos, ha evolucionado de otras maneras. Dijimos que, entre otras cosas, le debemos a esta evolución la alimentación, ¿sí? Una es la alimentación, porque nuestra alimentación en algún momento, a diferencia de los homínidos, eh, se basó en la carne, ¿sí? Somos animales carnívoros, entonces eh, esto influye o ha influido para que nuestro cerebro creciera, ¿sí? Otra cuestión también importante es eh, que somos gregarios por naturaleza, o sea, el ser humano busca a otros seres humanos o a otros seres parecidos a él con ideas, inquietudes, objetivos parecidos y crea grupos, viven en grupos, empezaron a vivir en grupos y crearon sociedades. Eso también los ayudó a que desarrollaran un sistema de comunicación como ahora lo tenemos, como son la lengua, por ejemplo, ¿sí? Los idiomas, los diferentes idiomas y los diferentes tipos de lenguaje. Entonces, hubo varios factores que influyeron para que nuestra evolución, el cerebro de nuestra cerebro, perdón, evolucionara de manera eh, más avanzada, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver. Dijimos en un principio que se daba por hecho que el ser humano era un ser pensante, ¿sí? Todos los seres humanos son seres pensantes. Ya habíamos comentado que nosotros todo el tiempo tenemos actividad en el cerebro, todo el tiempo estamos pensando, aunque por las noches dormimos, descansamos, pues no está, no tiene la misma actividad nuestro cerebro por las noches, pero sí guarda eh, actividad, sí tiene actividad. Eh, todos pensamos, claro, no todos tenemos el mismo nivel de pensamiento. Dijimos que va a influir la, la información que podamos tener preconfigurada, precargada en nuestro cerebro, ¿sí? Ahí influye mucho de qué esté nutriendo, de qué información esté nutriendo su cerebro. No es lo mismo eh, eh, nuestros pensamientos habituales, que son comunes y corrientes, a ya un pensamiento más científico, más elaborado, ¿sí? Entonces, todos pensamos, no de la misma manera, porque no todos tenemos precargada la misma información en nuestros cerebros. Existe una gran diferencia entre lo que puede ser llamado el pensamiento habitual y aquel que es deliberadamente desarrollado y entrenado. Todos los días tenemos pensamientos habituales, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué son los pensamientos habituales? Si dijimos que todos pensamos y en todo momento estamos pensando, a veces pura tarugada, pero siempre estamos pensando, ¿sí? Siempre tenemos en mente algo, estamos pensando. Entonces, ¿qué es ese pensamiento habitual? Los pensamientos habituales son los que tenemos ya por default, ¿sí? Los que llevamos a cabo sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, el balón de fútbol pues, es para jugar. Yo no pienso, reflexiono y estoy madurando el pensamiento todo el mes, divagando si es o no el balón para jugar,
fútbol, ese tipo de balón, por qué tiene esa forma, por qué es de ese material. No, únicamente lo aplico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo ya aprendido, es algo que hago comúnmente, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Comer, jugar, eso lo hago de manera, pues como lo dice su nombre, habitual, ¿sí? Es algo que he aprendido con la interacción, ¿sí? Con otros humanos. Dijimos que la primer sociedad en donde interactuamos es en la familia. Esa es la primera sociedad en la que eh, llegamos a interactuar. Por lo tanto, de la familia aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos a hablar, aprendemos a interrelacionarnos con otras personas, aprendemos eh, cómo tenemos que comportarnos, qué comer, qué jugar, cómo jugar, etcétera, ¿sí? Por eso es tan importante esta, esta primer acercamiento a la sociedad que nosotros tenemos por medio de la familia. Ya más adelante tendremos otro acercamiento que será en otra sociedad, en la institución que es la escuela, ¿no? O la iglesia, ¿sí? Ya tendremos ahí diferentes acercamientos a la sociedad. Entonces nuestros pensamientos habituales tienen que ver con el quehacer diario, ¿sí? Que les digo, nosotros no nos ponemos a reflexionar incluso en estos pensamientos, si estamos pensando o no estamos pensando. Lo hacemos de manera cotidiana y nos sale de forma fluida, ¿sí? Decíamos que hay otro pensamiento que se da deliberadamente y es desarrollado y entrenado. ¿Qué es esto? ¿Quién lo hace? Ah, pues miren ustedes, hay personas que entrenan su cerebro, perdón, que entrenan su cerebro para que ese pensamiento se desarrolle y crezca y se haga cada vez más y más complejo, ¿sí? Ellos también tienen pensamientos habituales, perdón, estas personas, sí, pero eh, el pensamiento deliberadamente lo van a desarrollar porque todo el tiempo van a estar buscando datos, información y lo van a convertir en conocimiento, ¿sí? En conocimiento. Entonces, por eso aquí el ejemplo. Una pregunta. ¿Es posible aprender a pensar? O sea, ¿alguien nos puede enseñar a pensar? O nosotros decimos, no, así yo ya nací con estos pensamientos, es mi forma de pensar, háganle como quieran, yo así pienso, ¿sí? Ahí hay que ahora sí aplicar y hay que pensar. ¿Es posible aprender a pensar? ¿Sí? Hay que ver primero, hay que identificar, hay que aclarar a qué tipo de pensamiento nos referimos y qué se entiende por pensar. Pues habíamos comentado que la palabra pensar se emplea con distintas acepciones dependiendo del contexto siempre y del propósito con el que se use, ¿sí? Muchas veces decimos incluso en estas cuestiones tecnológicas, cuando nuestra computadora está procesando información, decimos está pensando. Yo les preguntaría, ¿las computadoras piensan? ¿Sí? Está procesando información. Claro, nosotros a veces nos quedamos así como cuando nos llegan muchos datos, mucha información, y estamos tratando de procesarla, también nos quedamos así como la computadora, así medio pasmaditos, porque estamos tratando de procesar mucha información nueva, ¿sí? Comúnmente es información nueva. ¿Por qué? Porque que, eh, la tenemos que adaptar y adoptar dentro de nuestros pensamientos en nuestro cerebro, ¿sí? La tenemos que incluir y que ver dónde le hacemos espacio en el cerebro. Por eso a veces decimos, ay, espérame, espérame, espérame.
son muchos datos, déjame pensar, déjame procesar, ¿sí? Y es totalmente válido porque les digo, nosotros estamos recibiendo datos, información nueva que antes no estaba en nuestro disco duro y tenemos que hacerle un espacio para que entre ahí esa información y acomodarla. ¿Para qué la vamos a acomodar ahí? Pues para precisamente esta actividad de pensar. Cuando yo la necesite, cuando tenga que resolver un problema, entonces voy a echar mano de esa información. Voy a pensar cómo resolver el problema de acuerdo a esos datos, a esa información que tengo precargada en mi disco duro, ¿sí? Entonces, esta cuestión es una cuestión de práctica, ¿sí? Tenemos que aprender aprender a discriminar información que no nos sirve. O sea, todos los días recibimos información nueva, datos nuevos, todos los días. No es cierto que ustedes un día lleguen las 9:30 de la noche a la hora que ustedes se van a dormir y digan, hoy no aprendí nada, hoy mi día estuvo desperdiciado. No es cierto, todos los días llega información nueva, ¿sí? Datos nuevos, todos los días aprendemos algo, solamente que no somos totalmente conscientes de eh, lo que aprendemos, de los datos nuevos que llegaron, porque muchas veces esos datos los recibimos y así como los recibimos, ¡pum!, los echamos para afuera, ¿sí? No nos damos el tiempo de procesarlos, de hacerles un espacio en nuestro cerebro y de acomodarlos ahí, acomodarlos. A ver, ahí en ese cajoncito, así como la película, no sé si vieron la película de, ay, ¿cómo se llamó? La de las emociones, la intensamente, así como intensamente, ven ustedes que todo el tiempo, eh, bueno, no todo el tiempo, la mayor parte de la película estaban dentro o se desarrollaba dentro del cerebro de la chica, de la adolescente. Lo mismo sucede con nuestros cerebros, digo, es una manera caricaturizada de verlo, pero así sucede. Nosotros tenemos o están acomodados nuestros pensamientos, los datos, el conocimiento, así en cajoncitos en nuestro cerebro. Y cuando necesitamos de un dato para resolver un problema, entonces echamos mano de esa información que ya tenemos guardada en esos cajoncitos, ¿sí? ¿Por qué ustedes están llevando las materias, por ejemplo, de anatomía? ¿Que para qué me va a servir saber tantos huesos y el nombre de los músculos y dónde están y cuál con cuál está? ¿Para qué se me va a olvidar? No, lo van a tener ahí guardado en esos cajoncitos. Y entre más utilicen ese conocimiento, van a saber exactamente en dónde encontrarlo, ¿sí? Es importante esta cuestión porque muchas veces, sobre todo cuando nos aprendemos algo de memoria y que no nos sirve para la vida práctica, decimos, pues ya me lo aprendí, sale, está muy bien, qué padre, y así como nos lo aprendemos, lo echamos en el cajón del olvido, porque no lo vamos a volver a usar, porque sabemos que no lo vamos a volver a usar. Pero ¿qué sucede cuando eso que nos aprendimos de memoria, por ejemplo, les decía, las clases de anatomía, eso que nos aprendimos de memoria, el nombre de los huesos, dónde están, cuál con cuál va, cómo se arman los músculos? ¿Qué pasa si lo utilizamos casi a diario para resolver los problemas prácticos? ¿Qué es lo que les va a suceder a ustedes? Pues ese cajoncito yo lo voy a tener muy bien arreglado, esos cajoncitos donde están esa información, y bien aceitadito, porque lo voy a estar utilizando mucho, ¿sí? Muchísimo. Y entonces voy a traer nuevamente el conocimiento una y otra vez, esos datos que tengo para aplicarlo, para pensar. Así estamos, ¿verdad? Ya, mucho conocimiento, muchos datos. No, no se preocupen. Esto de pensar es todo un proceso. No cualquiera tiene
el mismo nivel de pensamientos, ¿sí? Ok, seguimos. La palabra pensar comúnmente la vinculamos a recordar, exponer una idea o dar a una opinión. Fíjense que si lo vemos de esta manera, como lo explicamos aquí, pues sí, pensar es recordar, exponer una idea o dar una opinión, pero hay de pensamientos a pensamientos, por lo tanto hay de opiniones a opiniones, ¿sí? El pensar me va a invitar a analizar, reflexionar y a argumentar, por lo tanto a justificar con razones fundamentadas una decisión o lo que esté exponiendo. Por ejemplo, yo puedo decir, los marcianos existen y además están bien guapos. Pues sí, me van a decir, pues sí, qué padre, pero ¿en qué estás fundamentando ese pensamiento, eso que estás expresando, en qué lo estás fundamentando? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está la investigación en donde te estás basando? ¿Dónde están los datos en los que te estás basando para decir que los marcianos existen y que además están bien guapos, ¿sí? Por eso cuando yo doy una opinión, tengo que fundamentarla en algo. Claro, puedo dar opiniones como se dan comúnmente, pues así conforme me salga del alma, del corazón, puedo dar opiniones sin fundamentarlas, pero se va a tomar así como la opinión de alguien, ¿sí? No una opinión que esté basada en alguna, en datos duros, en estadísticas, en datos reales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, en México hay más mujeres que hombres, ¿sí? Entonces, pues en México es un país feminista porque hay más mujeres. Pues sí, pero ¿en qué estás basando tu opinión? Bueno, sí, hay más mujeres que hombres. Mira, el INEGI dice en su censo del 2000, que nos tocaba censo o nos toca censo este año, ¿no? En su censo del 2010 dice que hay un 25% más de mujeres que hombres. Bueno, ya estoy basando parte de mi opinión en datos duros, en algo que existe y que todo mundo tenemos acceso y podemos eh, consultar. ¿Sí? Ahora falta la otra parte, la del feminismo. Ahí no tendría con qué sustentarlo, ¿ok? Eh, Existen ciertas habilidades del pensamiento que se activan de manera automática ante una situación o problema. Nosotros incluso ni siquiera reflexionamos en que se están activando, ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Se dan muchas veces de manera inconsciente, en el sentido que les comento, no nos damos cuenta cuando se activa o cómo hacemos uso de esas habilidades del pensamiento. Van a ver ustedes que utilizamos las habilidades del pensamiento concreto, que es el tema que vamos a ver a continuación, todos los días y en todo momento. ¿Y a poco sí? Sí, todos los días. Solamente que no sabemos y no identificamos en qué momento las empezamos a activar y a utilizar. Pero todos los días utilizamos las habilidades del pensamiento concreto. ¿Se activan de manera automática e inconsciente? Sí, porque en todo momento me estoy enfrentando a diferentes situaciones, a diferentes problemáticas, desde, ya se hizo de día, ¿qué me voy a poner en esta fresca mañana? Claro, ustedes cuando van comúnmente a la escuela, a las aulas, no tienen tanto este problema porque, pues bueno, utilizan uniforme, pero sí, por lo menos aplican la observación, ven por la ventana si está haciendo frío, si está lloviendo, para ver si se van a poner sus, sus botas de lluvia, si van a llevar paraguas, si van a llevar su impermeable, si van a llevar qué, ¿sí? Entonces, todos los días eh, se activan
Todos los días se activan nuestras, nuestras habilidades del pensamiento de manera inconsciente, no nos damos cuenta, pero hacemos uso de ellas, ¿sí? Pero hacemos uso de ellas. Cuando estamos en examen, por ejemplo, este me gustó. Cuando estás en examen, el profesor pasa junto a ti y finges que estás pensando cuando en realidad no sabes nada, ¿sí? No sabemos nada porque nos bloqueamos. El pensamiento también sufre bloqueos. Más adelante vamos a hablar del pensamiento creativo, que es el que comúnmente sufre más bloqueos. Cuando tenemos muchos datos, mucha información, que es lo que un estudiante común, promedio, común y corriente hace para los exámenes. Se llena de datos. La semana de exámenes, y además les avisamos, ¿no? Jóvenes, viene la semana de exámenes. Y ahí van corriendo a estudiar. A ver, el lunes de qué tenemos examen. No sé, el lunes hay examen de habilidades del pensamiento y de anatomía. Éntrale el sábado y el domingo a estudiar. Y eso, digo, cuando bien nos va, ¿no? Si no, nomás el domingo. Y esos días, su cabecita, el cerebro lo tienen a marchas forzadas porque están metiéndole y metiéndole y metiéndole información. ¿Qué pasa el día del examen? Se les cruzan los cables, ¿sí? Se nos cruzan los cables el día del examen y entonces llega un momento en el que dicen, pero es que como esto lo estudié, esto lo sabía. Y la mente, su pensamiento está en blanco. No pueden pensar, tienen un bloqueo, porque es tanta la información que imagínense ustedes, está así como en un embudo. Todos los datos quieren salir al mismo tiempo, pero aplican el efecto embudo y de todos que quieren salir, ninguno sale. ¿Sí? Ninguno sale, todos permanecen ahí hechos bola. ¿Por qué? Porque tengo tantos datos que no estoy permitiendo que fluyan de manera natural. ¿Sí? Aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello es una habilidad que se aprende siempre, lo tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender a pensar así? Porque ustedes ya están en un nivel superior en el que van a basar lo que digan, sus criterios, en datos reales, datos duros, datos comprobables. Ustedes no le pueden dar un diagnóstico a un paciente basándose en lo que ustedes creen. No, ustedes tienen que basar y lo basan así, por eso están aprendiendo tanto en la escuela, lo basan en conocimiento real, ¿sí? En lo que alguien ya dijo, hizo y comprobó. ¿Mm? Por eso ustedes están aprendiendo esta habilidad de pensar de esta manera, analítica, crítica creativa y consciente. Uh-huh. Es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y de la práctica constante esto que les acabo de decir. Si yo no practico esta manera de pensar, esta manera de hacer visibles verbalmente mis pensamientos, ¿sí? Si no la practico, pues se me va a olvidar. ¿Sí? No lo voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque es algo que no utilizo constantemente. Los que sepan manejar, cómo supieron manejar y cómo son tan buenos en el volante, practicando. Si yo tomo todas las clases teóricas, pero nunca practico, se me va a olvidar. No sé si vieron ustedes la serie de The Big Bang Theory, en donde Sheldon Cooper, el actor que hace el papel principal en esta serie, Sheldon Cooper es un físico teórico además, y entonces él aprende a manejar, aprende a nadar por internet, toma toda la teoría, pero no sabe manejar y no sabe nadar porque nunca lo lleva a la práctica, ¿sí? Entonces es lo mismo esta manera de pensar, ¿sí?
Si yo no aprendo y practico un pensamiento analítico, crítico, creativo y consciente, no lo voy a poder ejercer, ¿sí? Me voy a quedar ahí como la computadora, rendereando, ¿sí? Procesando, y no lo voy a poder llevar a la práctica, ¿sí? Entonces hay que aplicarlo, llevarlo a la práctica. Si bien dijimos que todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo tenemos pensamientos, los pensamientos no son de la misma calidad, todos nuestros pensamientos. No es de la misma calidad del pensamiento que tienen ustedes de ¿qué me pongo hoy? Voy a cruzar la calle, voy a almorzarme una torta de tamal, a el pensamiento que puedan tener cuando se les presente un caso con uno de sus pacientes en donde presente cierta sintomatología con algunas otras cuestiones propias personales y personales del paciente, ¿sí? Entonces, no todos nuestros pensamientos son de la misma calidad. Por ejemplo, los griegos, ¿sí? Lo hacían, practicaban este eh, pensamiento, ¿sí? Todo el tiempo estaban pensando, incluso está la escultura, no puse aquí la escultura del pensador, ¿no? En donde tiene una actitud, búsquenla una vez que terminen de ver esta presentación, búsquenla en YouTube y vean incluso la actitud que tiene, o sea, el gesto que tiene el pensador, está pensando, ¿sí? Está pensando. Los griegos tuvieron, perdón, varios pensadores que hasta el momento están vigentes sus reflexiones, ¿sí? ¿Qué son las habilidades del pensamiento? ¿Por qué les dije que todos tenemos y todos llevamos a la práctica las habilidades del pensamiento? Son un tipo especial de procesos mentales que nos van a permitir el manejo y la transformación de la información. Todos los días manejamos información y todos los días transformamos información. Toda la información y todos los datos que nos están llegando los transformamos. Otra vez vuelvo al ejemplo. Si yo me levanto y quiero saber qué chamarra me voy a poner hoy, o si me voy a poner suéter o lo que ustedes quieran, volteo y observo, ¿sí? Voy a la ventana y observo. Esa información que estoy observando, esos datos que tengo, lo transformo en información y después lo voy a transformar, o puede ser que no lo llegue hasta ese momento, pero lo puedo transformar en conocimiento. Mira, cuando a las 9 de la mañana está nublado, quiere decir que ese día va a llover. Si las nubes están muy oscuras, muy grises, mira, quiere decir que va a llover. El dato lo transformo en información y la información en conocimiento. Cada vez que yo vea que las nubes están de cierto color, yo voy a pensar y voy a saber si va a llover o no, ¿sí? No sé por qué puse esto, pero ahí está bien padre. ¿Qué es? ¿Una mujer joven o una mujer anciana? ¿Sí? Son ambas. Depende de la perspectiva que ustedes tomen. Puede ser una mujer joven, en donde la parte blanca es una pañoleta que trae en el cabello. Esta es su orejita. Esta es la parte de la mandíbula, cabello y una pluma que trae en el cabello. La mujer anciana, aquí está, tiene una pañoleta en el cabello. Esta es parte de su indumentaria. Este es su nariz, su boquita, mentón y su ojo. ¿Ok? Bien, entonces las habilidades del pensamiento son formas en las que vamos a procesar la información, y su naturaleza es estrictamente mental. Dijimos que estas habilidades no se las heredamos a alguien, por ejemplo, no fueron heredadas de nuestros padres hacia nosotros, no nos las heredaron, pero, pero sí podemos aprender las habilidades del pensamiento de nuestros padres o de las personas con las que más contacto tengan, podemos aprenderle, ¿sí?
Es como cuando comentábamos de la inteligencia emocional, no se hereda, pero se aprende. También acá podemos aprender, ¿sí? Entonces, las habilidades del pensamiento es la manera en la que vamos a procesar la información y es estrictamente mental, ¿sí? Todos los pensamientos son mentales, por eso debemos hacerlos visibles, palpables, por medio del lenguaje. ¿Qué lenguaje? Puede ser la palabra, puede ser el lenguaje oral, puede ser el lenguaje escrito, puede ser el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. De esa manera vamos a hacer visibles y palpables los pensamientos para los demás, ¿no? Incluso también para nosotros, porque muchas veces tenemos una idea y la estamos pensando y la volvemos a repensar y la procesamos acá en nuestra cabecita, pero cuando la queremos expresar, no la expresamos como lo estamos pensando. Muchas veces para eso hay que escribirlas, hay que escribir nuestras ideas y ahí las podemos seguir desarrollando. Por eso a veces es importante visibilizar hasta para mí mis ideas, para ver si están bien estructuradas. Recordemos que el pensamiento va a estructurar las ideas para que las dejemos fluir por medio de algún lenguaje, ¿sí? Entonces a veces tenemos que aprender también a hacerlas visibles para nosotros, palpables. Muchas veces también por el lenguaje oral podemos hacerlas palpables y de esa manera, bueno, ya las podemos llevar a la práctica, ¿no? Aplicarlas con alguien más. A veces estamos así, ¿sí? A veces nuestro cerebro está así vacío, así, no sé si recuerdan los capítulos en donde Homero Simpson tiene la cabezota en blanco, le están hablando, Marge le está hablando, y está así como el changuito, dándole con los platillos, porque no está pensando, no está procesando tanta información, tantos datos que está recibiendo. Muchas veces nosotros estamos en ese nivel. Estamos recibiendo tantos datos, tanta información, que nos bloqueamos. ¿Mm? Puede ser que esos bloqueos tengan que ver también porque mi cerebro no tiene suficiente azúcar para procesar la información, para trabajar. Hay que tener eh, el cerebro bien alimentado también, ¿sí? Porque si no le estoy dando alimento, y digo alimento físico, alimento azúcar, no va a poder eh, no va a poder procesar la información, ¿sí? No va a poder procesar y va a estar así, vamos a estar así como Homero Simpson. Toda la habilidad del pensamiento la vamos a definir como un producto expresado mediante un conjunto de conductas. Esto nos va a llevar a revelar a las demás personas lo que pensamos. Por eso les decía, podemos expresar lo que pensamos por medio de el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, corporal, etcétera, ¿sí? El clásico, mi vida, ¿estás enojada? No. Y tienen los brazos cruzados y le dicen no. Están expresando de esa manera lo que están pensando. Tienen algo, están enojadas y lo tienen que expresar de alguna manera, aunque su boca diga no, la entonación que le están dando a ese no, además su lenguaje corporal, el cruzar los brazos, me está diciendo que estoy negada al diálogo, ¿sí? No quiero dialogar con esa persona que me está preguntando, ¿estás enojada? Entonces, todos los pensamientos los vamos a expresar mediante nuestras conductas, ¿sí? La habilidad del pensamiento entendida como un producto pues, es inobservable. Nadie va a ver en mí las habilidades del pensamiento hasta que no las exprese por medio de conductas, ¿sí? Si no las expreso, nadie va a saber qué es lo que pienso. Nadie va a saber cómo aplico esas habilidades del pensamiento. Por eso dice que es inobservable.
no lo podemos observar hasta que no uno mismo, quien esté llevando a cabo la acción, la aplique, ¿sí? El desarrollo de las habilidades del pensamiento se va a promover mediante la aplicación de modelos. ¿Qué va a suceder con estos modelos? Pues nos van a permitir reconocer conocimientos, habilidades, actitudes que van a ser requeridos para transitar de un pensamiento en el nivel básico a nivel superior, ¿sí? Por eso aquí les pongo habilidades del pensamiento del orden inferior hasta las del nivel superior. ¿Cuándo estamos en las del orden inferior? Pues cuando únicamente recordamos y va creciendo. Después de recordar sigue comprender, después de comprender aplicar, después de aplicar analizar, después de analizar evaluar y el último es crear. Si únicamente recordamos, que es lo que, por eso nuestro modelo de educación es muy criticado, nuestro modelo, digo, de educación básica, porque los niños aprenden a memorizar y memorizan y entonces están en este nivel, en el básico. Si también, además de memorizar, comprenden lo que están memorizando, qué es lo que ustedes hacen con anatomía primero memorizan y son un montón de datos que tienen que memorizar. Luego los comprenden y saben por qué va la unión de un hueso con otro y el ligamento y el músculo. Luego lo aplican porque lo van a aplicar con los casos prácticos que ustedes se presenten sus pacientes, ¿sí? Lo van a aplicar. Van a analizar, claro que van a analizar porque van a dar un diagnóstico, ¿sí? Y vamos a evaluar, van ustedes a evaluar porque tienen que dar un seguimiento a ese diagnóstico que vieron. Ya cuando ustedes crean un nuevo método, una nueva técnica, ya cuando ustedes están en ese nivel, están en el nivel de creación, que es el último del orden superior, ¿sí? Pero como estudiantes universitarios, recuerdan, comprenden, aplican, analizan y evalúan. Claro, ustedes están en cuarto, están todavía en este de recordar y comprender todo lo que están aprendiendo, todavía no lo llevan a la práctica, todavía no lo aplican porque todavía no llevan prácticas, pero una vez que lo empiecen a aplicar, ya también tendrán el material para analizar y evaluar, ¿ok? Y les dejo aquí esta tablita que es la taxonomía de Bloom, que vienen aquí todos los verbos desde el nivel básico hasta el nivel superior, ¿no? De recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, vienen todos los verbos que nosotros podemos aplicar para saber en qué nivel estamos, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema. Les agradezco. Vamos a continuar con el tema de, ahora sí, habilidades del pensamiento concreto. Este es el primer video. Vamos con el siguiente video. Gracias.